Bien, entonces habíamos visto un poco también sobre lo que eran las hormonas, habíamos visto un poco lo que eran la clasificación de las hormonas. Vamos a clasificar a las hormonas en dos grupos, que va a ser mucho más sencillo. Yo la clase pasada les he dado que eran tres grupos. Vamos a clasificarlas directamente en dos grupos, como hormonas derivadas de los aminoácidos o constituidas por aminoácidos y las hormonas que van a derivar del colesterol, ¿sí? Entonces, una van a tener una naturaleza proteica y las otras van a tener una naturaleza lipídica. Y una de las cosas que también habíamos visto eran las partes de los controles y que, bueno, y que este sistema, a ver no sé por qué no me pasa, ahí está, que estas hormonas, perdón, eso me estaba olvidando, que las hormonas no es que siempre una glándula endocrina va a estar constantemente produciendo hormonas y constantemente liberando, sino que muchas veces, bueno, se dan por pulsos, o sea, como respuesta a veces a ciertos estímulos, ¿sí? Si bien habrá algunas glándulas que sí lo hacen, digamos, que lo están liberando constantemente, pero siempre va a depender de algún estímulo, ¿sí? Entonces, hay distintas formas de agruparlas, en este caso a las hormonas. ¿Por qué? Porque vamos a tener hormonas que van a tener un ritmo diario, digamos, de liberación. O sea, va a haber picos durante el día donde se van a liberar ciertas hormonas y otras no. Y otras van a tener regulaciones ya a forma mensuales, cada 28 días o a veces cada cierta cantidad de años. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de lo que son las hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Y ahí podemos ver, bueno, justamente en el gráfico, bueno, los distintos picos que van Profe, a... Sí, hay una compañera que no está pudiendo ingresar, Nati. Fíjese si la aceptó. ahí acabo de aceptar a alguien, no Bien. sé si era ella. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que es el ciclo en las mujeres. Bueno, comienza desde el día 1 hasta el día 28. Acá lo que estamos viendo acá abajo, bueno, es el tejido que es el endometrio, que es el que se desprende y el que produce el sangrado. Entonces ahí podemos ver, bueno, justamente el comportamiento de ese tejido, Hola, profe, ¿sí? perdón, recién me puedo conectar. No, no hay problema. Entonces ahí podemos ver, bueno, justamente cómo este tejido va creciendo y destruyéndose en este ciclo y lo podemos relacionar, bueno, justamente con las distintas hormonas que van a estar involucrando. Justo acá en el día número 14, número 15, a mitad del ciclo, se produce la ovulación. Acá podemos ver cómo se van desarrollando los folículos. Esto es una estructura que en el interior va a tener el óvulo, que es el que va a ser fecundado o no, ¿sí? Y podemos ver como que justamente estas hormonas tienen estos picos o tienen un ciclo, digamos, mensual de mayor liberación y picos donde estos picos más bajos, que es donde hay una menor producción de esas hormonas. Eh, Acá hemos visto otras, como por ejemplo el cortisol, que tiene una mayor concentración, perdón, una mayor liberación durante la noche, después durante el día se deja de producir y después cuando llega la noche volvemos a subir su producción, ¿sí? Esta es otra hormona que es el cortisol. Bueno, y después, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Sí? Profe, No, le hago una consulta. sí, ¿El cortisol cuando está elevado es cuando la persona se encuentra bajo estrés? sí, hay un conjunto de hormonas que van a estar relacionados con el estrés. Una de Ah, ellas bien, es el cortisol, porque bien, o sea, depende del tipo de estrés, ¿sí? Pero sí, ok. si es un estrés de cansancio o algo por el estilo, sí, el cortisol es el que va a tener un nivel alto, digamos. Bien, profe, bien, gracias. Entonces, de nada. Chicos, chicos y chicas, los que quieran hacer preguntas, no hay ningún problema, ¿no? A mí no me molesta. Entonces acá tenemos una célula. Esto que está acá, está dibujado, es una célula
¿sí? Acá nosotros vemos una hormona y esta hormona, vamos a ver cómo actúan estas hormonas. Las hormonas, al igual que los neurotransmisores que hemos visto en el sistema nervioso, tienen que unirse a un receptor. Y la naturaleza de estas hormonas, este, mm, de acuerdo a la naturaleza de estas hormonas, va a depender dónde va a estar ubicado el receptor. Generalmente las hormonas proteicas tienen sus receptores en las membranas, ¿sí? Entonces hay una proteína que la va a recibir, ¿sí? Pero hay otras hormonas donde tienen una naturaleza más lipídica, o sea, son más de sustancias grasas que son las que derivan del colesterol. Entonces, la atraviesan a las membranas y se van a encontrar con sus receptores en el interior de la célula. Y acá podemos ver una vez que se une la hormona con su receptor, todo lo que va a desencadenar, ¿sí? Entonces, cuando se une a su receptor, se va a enviar como un mensaje hacia el núcleo, digamos, y va a entrar y se va a poner en contacto, bueno, con otras proteínas que van a producir, bueno, justamente que se fabrique alguna proteína específica, ¿sí? Y la respuesta, bueno, justamente la liberación de esa proteína, que es una actividad de nuestra célula. Las proteínas se fabrican, bueno, acá está nuestro ADN, bueno, esta es la receta, digamos, de cómo va a ser la proteína que se tiene que fabricar. Entonces se copia este mensaje del ADN a través de una molécula que se va a llamar el ARN, que va a salir hacia el citoplasma y en estas estructuras, en estas organelas que se llaman ribosomas, va a llegar ese ARN mensajero con el mensaje de qué proteína se tiene que fabricar, qué proteína se tiene que cocinar, digamos, y se la va a fabricar, ¿sí? Y esa va a ser la respuesta ante el estímulo por el cual se ha producido esa hormona y se ha liberado esa hormona. Ahora, ¿cómo se van a regular las hormonas? Bueno, esto creo que acá habíamos quedado un poco la semana pasada, donde vamos a ver este concepto que es el de retroalimentación, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá que hay dos formas de regular eh, a las hormonas, ¿sí? Hay un término que ustedes se lo tienen que aprender, que es el de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. En el caso de la retroalimentación negativa, es el más común, es el más frecuente, ¿sí? O sea, la mayoría de las hormonas tienen una regulación de este tipo, una retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Y en qué consiste la retroalimentación negativa? En que se tiene que inhibir, ¿sí? Se tiene que dejar de producir esa hormona que se ha fabricado. En cambio, en la positiva, ¿sí? Es lo contrario. Una vez que está fabricada esa hormona, va a haber una intensificación o una estimulación para que se siga fabricando más esa hormona, ¿sí? Eh, Esto es más o menos algo parecido a los sistemas de huelga que tienen los japoneses y los latinoamericanos, digamos. Los japoneses, cuando quieren hacer huelga, ¿qué hacen? Hacen una sobreproducción. En cambio, acá en Latinoamérica, cuando hay una huelga, se para la producción, se deja de fabricar la hormona, ¿sí? Entonces son dos sistemas por medio del cual se van a regular, digamos, la producción de las hormonas. Acá les voy a mostrar dos ejemplos bastante simples, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos una glándula que va a producir una hormona, ¿sí? Esa hormona se va a liberar cuando llegue a ciertos niveles, o sea, hay una cierta concentración de esa hormona en sangre. Ese nivel, digamos, de hormonas en la sangre va a ser un estímulo para que se deje de producir esa hormona. Entonces, la glándula que ha producido esta hormona, la llamemos, le pongamos un nombre, ¿sí? Es la hormona A. Entonces, al aumentar las concentraciones de estas hormonas A, eh, es un estímulo para que la glándula deje de producirla, ¿sí?
Entonces acá esta glándula deja de producir esa hormona A y los niveles de esa hormona van a descender en la sangre, ¿sí? Va a haber menos hormonas A. En cambio, en la retroalimentación positiva, ¿sí? Habíamos dicho que hay una intensificación, ¿sí? Entonces, si esta misma hormona, que era, bueno, acá le vamos a cambiar el nombre, esta hormona que a producir esta glándula se va a llamar hormona B, ¿sí? Entonces, los niveles altos de estas hormonas B es como un estímulo para que la glándula siga produciendo más hormonas, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama retroalimentación positiva, porque justamente la producción de esa hormona va a ser un estímulo para que se siga produciendo más. En cambio, en la negativa, los niveles altos de la hormona que ha sido producido por esta glándula va a ser un estímulo, bueno, para que se produzca menos, ¿sí? Entonces, esto lo van a encontrar con dos nombres, retroalimentación o feedback, ¿sí? Pero bueno, son dos tipos de controles, negativos y positivos. Acá nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de una glándula con una hormona, ¿sí? Acá tenemos la glándula 1, produce la hormona B, acá tenemos la glándula 2, perdón, la glándula A, perdón, la glándula 1 que produce la hormona A, y acá tenemos una glándula 2 que produce una hormona B, ¿sí? Acá el problema está que en nuestro cuerpo hay varias glándulas que van a estar controlando a otras glándulas. O sea, es un sistema este, bastante controlado, ¿sí? Donde va a haber una gran burocracia, digamos, donde va a haber un control de un control de un control. Entonces, van a intervenir a veces hasta varias glándulas para controlar la producción de una hormona, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes acá van a ver que hay dos glándulas explicando el mismo mecanismo, o sea, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, ¿sí? Es el mismo que este caso, solamente que acá van a estar involucradas una mayor cantidad de glándulas y una mayor cantidad de hormonas, ¿sí? Eso de todos modos ya lo vamos a ir viendo, que la glándula uno, digamos, que sería la que va a controlar a todas las otras glándulas, en realidad van a ser el hipotálamo y la hipófisis, y esta pueden ser cualquier otra glándula de nuestro cuerpo, ¿sí? Esta glándula uno es la que va a gobernar a la glándula 2. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Podría ser como ejemplo de glándula las tiroides? claro. Bueno, mira, por ejemplo, ahora que justo me has dicho, supongamos que la glándula 2 sea la tiroides. ¿Sí? La tiroides tiene un sistema de retroalimentación negativo. Y acá tenemos la glándula uno que la podemos llamar a la hipófisis. ¿Sí? Entonces, la hipófisis va a producir una primera hormona, ¿sí? Que va a estimular a la tiroides. ¿Sí? Entonces, esta primera hormona que es producida por la hipófisis va a viajar hacia la tiroides. ¿Y qué es lo que va a hacer la tiroides? Va a producir la glándula T3 y T4. Entonces, esta glándula 2, la tiroides, va a estar liberando T3 y T4 hacia la sangre. Cuando llega a un cierto nivel, ¿sí? De esa hormona, eh, la hipófisis capta que hay una gran cantidad de T3 y de T4 en la sangre. ¿Y qué va a hacer la T3 y T4? Va a dejar de producir la primera hormona que estimulaba a la tiroides. Entonces, la tiroides, al no estar estimulada, va a dejar de producir la T3 y T4. Entonces, ahí tenemos un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿sí? Donde van a estar involucradas dos glándulas y dos hormonas, ¿sí? Es lo mismo que hemos visto acá, solamente que acá se suma, como les decía, una glándula más y una hormona más, ¿sí? En el positivo, pasaría lo contrario, o sea, la glándula
uno va a producir una hormona que va a estimular a la glándula 2. Esa glándula 2 va a producir una hormona 2 y los niveles de esta segunda hormona van a estimular a esta glándula 1 a que siga produciendo la hormona 1. Entonces ahí tenemos un ciclo donde se van a seguir estimulando las producciones de ambas hormonas. Por supuesto que esto no es algo infinito, ¿sí? Llega hasta cierto momento, hasta que se cumple, digamos, o hasta completar los niveles de las hormonas que se están necesitando para lo que se ha producido, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo que creo que es ya me voy a fijar bien, es la oxitocina, que se empieza, digamos, a sobreproducir, bueno, justamente porque es el momento del parto. Entonces, cuando ya la mujer ha realizado el parto, ya no hay un estímulo, digamos, para que esta glándula 1 siga produciendo la hormona 1 que afecta a la glándula 2 y que produzca la hormona 2. Entonces, la glándula 1 al no tener ya el estímulo de que eh, está por nacer el bebé, sino que ya ha nacido, dejan de producir la hormona 1 y por lo tanto se va a producir menos hormona 2, ¿sí? Entonces, esto no es un ciclo que va a ir creciendo de forma exponencial, sino que llega hasta un cierto nivel, se para el proceso por lo cual se ha producido esa hormona y volvemos a los niveles iniciales, ¿sí? Bueno, ahí tenemos ejemplos de lo que son la retroalimentación positiva y negativa, ¿sí? Entonces, las positivas, ¿sí? Bueno, es cuando un sistema responde a una acción promoviendo cualquier cambio que se haya, o sea, va a promover el cambio que se estaba produciendo, digamos, va a ayudar a que se llegue a la conclusión de ese cambio. En cambio, la negativa no, ¿sí? Va a tener a que el sistema finalice lo más rápido posible, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, como el ciclo menstrual, las contracciones del parto, la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces ahí tenemos ejemplos de retroalimentaciones positivas. En cambio, las retroalimentaciones negativas, por la regulación de la temperatura corporal, la regulación del pH de la sangre, regulación de las presiones sanguíneas, etcétera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar, como ya hemos visto un poco ahora de lo que es la regulación, digamos, de las hormonas, vamos a hablar un poco sobre los tipos de trastornos, ¿sí? Que, bueno, justamente estos trastornos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a alterar el funcionamiento normal de las glándulas y se van a dar distintas situaciones, ¿sí? Vamos a ver tres tipos de trastornos, ¿sí? O sea, los trastornos hormonales son muchos, pero para los fines prácticos nosotros los podríamos agrupar en tres, ¿sí? El primero, bueno, es la deficiencia hormonal, ¿sí? Donde se va a producir una menor cantidad de la hormona. Y esto puede pasar por millones de cosas, digamos, por los cuales una glándula va a producir menor cantidad de hormona de lo normal, digamos. Uno de ellos, bueno, se da en la diabetes tipo 1, donde la glándula es atacada por el sistema inmunitario porque no la reconoce como propia, entonces va destruyendo el tejido glandular. Entonces, al destruir a la glándula se produce menor cantidad de hormonas, en este caso la insulina. Y así se da este tipo de diabetes, que es el diabetes de tipo 1, ¿sí? Bueno, la insulina es una hormona extremadamente importante, porque ya la había nombrado yo en la clase anterior. Lo que hace es disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo actúa esta insulina? Se une a receptores, ¿sí? Fíjense en cómo la insulina es una hormona proteica, se une a receptores que están en la membrana y esta unión va a permitir que se abran los canales de calcio perdón, los canales de glucosa y va a permitir que la glucosa que está en la sangre entre hacia el interior de una célula. Que esto tranquilamente puede ser una célula muscular, entonces en la sangre va a haber menos azúcar. ¿Está bien? Después, para lo que utilice el músculo, el azúcar es otra cosa.
¿Cómo se dan estas deficiencias hormonales? También por varios motivos, ¿sí? Pueden ser por mutaciones hereditarias, ¿sí? Donde, bueno, justamente no se van a producir los factores que hacen que las células que están encargadas de cuidar nuestro cuerpo puedan reconocer a las mismas células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, estos factores o estas proteínas, mejor dicho, en nuestras células tenemos proteínas que son de reconocimiento, entonces las células blancas de nuestro cuerpo reconocen cuáles son nuestras células y cuáles no por esas proteínas, ¿sí? Entonces, una mala fabricación de esa proteína de reconocimiento, los glóbulos blancos inmediatamente lo van a atacar porque van a pensar que es una célula extraña, entonces la atacan, ¿bien? Entonces, Profe, sí. o sea, el sistema inmunitario ataca la glándula. Claro, exactamente, pero por esa falta de reconocimiento. Vos imagínate una jauría de Profe, perros. Sí, sí, perdón, ¿ataca a las glándulas o a las hormonas? a las glándulas, a las células de la glándula. Ah, ok. ¿Sí? Vos imagínate una jauría de perros. Entre todos se los reconocen por un olor, ¿sí? Todos reconocen el olor. Si vos metes un perro distinto, ¿sí? A ese perro lo van a atacar porque no tiene el olor que tiene ese grupo. Entonces, acá está pasando lo mismo, digamos. Una célula de nuestro cuerpo que no haya fabricado bien esa proteína de reconocimiento, ese olor, ¿sí? Eh, al no ser igual, ¿qué hace nuestro sistema inmunitario? Va y lo ataca a esa célula y la va a comer. Entonces se están comiendo al tejido glandular. Entonces, vos al tener menos tejido glandular vas a producir menos hormonas. Por eso es que estamos hablando de la deficiencia hormonal. Otros casos pueden ser una mala fabricación de la insulina, ¿sí? O sea, vamos a producir insulina, pero que no es de la mejor calidad, entonces no va a tener un buen funcionamiento tampoco, ¿sí? En realidad a la insulina no se la ataca, glóbulo blanco no la va a atacar a la insulina, este, pero esa insulina que esté mal fabricada no va a tener un buen funcionamiento. Porque la insulina Lo que esta, sí, lo que sí, sí puede atacar son las infecciones virales u otras ujú, infecciones respiratorias. sí, 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 eso sí, a células que estén infectadas con virus. ¿Sí? Entonces, la insulina, la función que tiene es una función de llave. ¿Sí? Ustedes imagínense meter una llave dentro de una cerradura, pero si esa llave no es la correcta, no va a abrir los canales de azúcar. ¿Sí? Por más que sea parecida, la llave tiene que ser exacta para poder abrir a los transportadores esto, para que puedan ingresar el azúcar en sangre. Si el azúcar no entra en sangre, vamos a tener altos niveles de azúcar en sangre y eso es malo. Bueno, y eso es lo que les decía hace rato. Puede ser también por defectos del aparato enzimático, ¿sí? Donde no va a haber una correcta fabricación de las proteínas. O sea, no se fabrican bien en este caso estamos hablando de la insulina. Otro tipo de trastorno se llama la resistencia hormonal, que acá ya vamos a estar hablando del otro tipo de diabetes, son los ejemplos más sencillos, donde lo que sí, digamos, lo que sucede acá, digamos, es que si hay una liberación normal de la hormona, lo que va a estar sucediendo acá es que los tejidos que tienen que tener el receptor de la hormona no están funcionando bien, ¿sí? Eh, o también puede ser como en el otro, que se fabriquen, digamos, de forma normal la insulina, pero no se la reconozca porque no esté bien hecha. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a tener este tipo de trastorno que se llama resistencia. ¿Por qué? Porque, como les decía en el ejemplo, es como meter la llave, es muy parecida a lo que tendría que ser la insulina bien hecha. Esta es una insulina mal hecha, digamos. La llave puede ingresar, puede dar un giro, pero no va a dar el segundo giro, digamos.
¿sí? Es porque ahí hay una resistencia, ¿sí? Porque, bueno, justamente no está bien fabricada esa insulina. Eh, bueno, y este es un claro ejemplo, digamos, de lo que es la resistencia hormonal. O sea, se fabrica la insulina, pero muchas veces no es la correcta. Y el otro trastorno es el de hormona excesiva, que esta sí se da, digamos, un caso, digamos, el más llamativo, se puede dar con el gigantismo, donde hay una excesiva producción de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, se dan, en- en- se da que la persona, digamos, que padece este tipo de trastorno, sean extremadamente altas, ¿sí? Una cosa es que, digamos, sean personas altas genéticamente, que es normal, digamos, que puedan ser altas, pero otra es que tengan este tipo de trastorno, ¿sí? Eh, Otro caso también que se puede producir, digamos, con la excesiva producción, digamos, de hormonas se da en el hipertiroidismo, donde se va a producir una mayor cantidad de hormonas tiroides, ¿sí? De todos modos, ya cuando veamos cada uno de las hormonas, cada uno de los casos, vamos a volver a hablar de los tipos de trastorno de cada uno. Profe, ¿puede ahí ser un ejemplo el enanismo, que sería como lo contrario o no? Claro, eso es pero eso ya no es hormona excesiva, ¿sí? Eso Ah, claro, tiene razón, sí, sí. vendría a ser el caso contrario, que es deficiencia hormonal, donde hay una menor producción, digamos, ¿sí? Porque, bueno, se produce pocas hormonas de crecimiento, entonces no puede desarrollarse de forma normal la persona, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Ya nos vamos a ver la próxima clase, a ver, aunque